darle la gracia a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo por todo lo que viene haciendo con cada uno de nosotros, siempre recordando, como dice Colosenses 3:17, que todo lo que se vaya a hacer, ya sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y memoria de todo lo que estamos en este culto virtual que Dios ha permitido que se nos abra. ¿Para qué? Para que así nosotros estemos en comunión con la palabra y con la grandeza y la justicia del Dios viviente. Entonces, vamos a leer unas escrituras en Lucas 19 y la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. La gloria sea de Dios. Gloria a Dios. Amén. Tenemos aquí una escritura donde dice Jesús y Zaqueo. Yo le he puesto por título: Jesús llama a Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, en la ciudad, en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. En este versículo 1 vemos que Jesús entra a la ciudad de Jericó, y le era necesario pasar por ahí. Entonces había un varón llamado Zaqueo que procuraba dentro de sí mismo conocer quién es Jesús. Este varón era esforzado en las escrituras, y tenía una alta estima dentro de lo que él confesaba del evangelio, porque como dice las escrituras ahí en el versículo que terminó, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, como las escrituras se hacen nuevas cada mañana, le tocó en este orden Jesús llamar a Zaqueo, porque tenía un compromiso de ir a buscar esa oveja perdida de la casa de Israel, que es lo que nos acontece a nosotros, que tenemos que salir a buscar esas ovejas para que oigan el mensaje y sean libertados. Entonces, como dice el versículo 2, procuraba el 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, que era jefe de los publicanos y rico, pero como la palabra no está hablando de algo material, está hablando que en Zaqueo había una riqueza en la palabra, en las escrituras, porque era rico. Él tenía
unos mandamientos y unas leyes y unos estatutos que él lo había guardado y lo tenía y lo había puesto por obra. La gloria sea de Dios. Entonces él era rico, pero él guardaba dentro de sí conocer quién es Jesús, que es lo que nos atañe hoy a nosotros, que tenemos que procurar conocer quién es Jesús. Entonces dice el 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Si era pequeño de estatura, ¿en qué consistía esa pequeñez? Era que él no entendía, no entendía. Por eso él procuraba ver quién era Jesús. Y como Jesús no había que decirle lo que había en el hombre, y con qué intención buscaban a Jesús, entonces Jesús se manifestó a Zaqueo. ¿Desde qué posición? Desde la misma escritura, porque él venía en el camino, pero él procuraba con diligencia encontrarse con Jesús. Pero mirando aquí que él, por su propia voluntad, él quería conocer quién era Jesús. Pero fíjese que Jesús es quien llama a Zaqueo, no Zaqueo a Jesús, es Jesús quien lo llama. Y esto lo estamos mirando desde aquí, que dice en el 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ustedes ven, dice, corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Si subió a un árbol sicómoro, que este árbol lo viene representando la misma escritura, y ese árbol sicómoro lo viene representando como la ley. Siempre hemos dicho que el que está en la ley conoce y le da paso a Jesús, porque dice la escritura que él fue nacido de mujer. Entonces ese árbol sicómoro lo viene representando como la ley. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si iba a posar en su casa, ¿en dónde iba a pasar? Iba a posar en la misma escritura, en el mismo Zaqueo que iba a reposar. ¿Por qué? Porque como dice las escrituras, venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Entonces Jesús llama a Zaqueo y reposa en él. Entonces había algo en Zaqueo que a Jesús le llamó la atención, que lo encontró en la ley, como también encontró a Natanael, que lo encontró debajo de una higuera. Si lo encontró, que es lo mismo que encontrar la gracia de Dios por lo que usted viene leyendo de las escrituras. Entonces Zaqueo procuraba conocer quién era Jesús, y tenía ese sentir dentro de él, de conocer quién es Jesús. Entonces dice aquí, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Si le recibió gozoso, ¿quién de nosotros no se siente gozoso cuando oye la predicación de un hermano, cuando trae la vida de la palabra y el testimonio de ella? Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo no le hizo oposición a Jesús, ni encontró unos puntos para discutir, sino que lo recibió en su casa, dentro de él, porque Zaqueo tenía una congregación. Había una congregación a la que Zaqueo pertenecía y predicaba. Entonces dice aquí, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque eso es lo natural del ser humano, siempre acusar desde la parte literal de la escritura. Pero Jesús no mira como mira el hombre, porque el hombre siempre mira lo terrenal, pero Jesús mira el corazón y la intención con que el creyente busca las escrituras, de hacer un asiento en ese creyente. Entonces dice el 8, la gloria sea de Dios.
entonces Zaqueo, puesto en pie, óigame, puesto en pie, es decir, ya puesto en justicia, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que algunas veces uno, para seguir este camino, tiene que perder esa vida. Entonces, él de lo que tenía le daba cuatriplicado a los otros, y se lo multiplicaba si en algo se lo había defraudado, pero no era oro, ni plata, ni dinero, era de la misma palabra, porque en la palabra se alcanza una riqueza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Despojarse de esa riqueza, que es perder esa vida y adquirir la vida de Jesucristo. Es lo que hizo Zaqueo. Entonces dice el 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjese la promesa que Dios le hizo a Abraham. Una promesa que se ha cumplido de generación en generación y de tiempo en tiempo, que ha estado caminando de vaso en vaso. Entonces, como Zaqueo es hijo de Abraham, entonces fíjese quién es Abraham. Abraham viene representando a Dios. Si viene representando a Dios, porque fue la promesa que le dio Jehová a Abraham, que no iba a dejar su simiente que cayera en tierra. Entonces, Zaqueo era hijo de la promesa de Abraham, porque venía en ese linaje buscando las cosas que son de Dios, las cosas de arriba, las cosas celestiales. Entonces dice el 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Es el sentido original de las Escrituras, donde hay muchos que están perdidos. Entonces, es lo que viene a salvar Jesús. Lo que está perdido de las Escrituras es lo que viene a buscar Jesús. ¿Pero de dónde? Desde el mismo creyente. Esa es la obra que Jesús hace desde un portador de la visión de la palabra. Si vemos aquí, la gloria sea de Dios, búscate ahí a San Juan 4, 22, 26. Sí. San Juan 4, 22, 26. 22, 26. Léelo. 22. San Juan 4. Sí, no me queda hasta 21. Muchacho. La gloria sea de Dios. 22, 26. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La gloria sea de Dios. Fíjese que Jesús llamó a Zaqueo, porque Zaqueo estaba en una meditación y en una adoración, procurando quién era Jesús. El mismo acontecimiento que sucedió con la mujer samaritana es el mismo acontecimiento que sucedió con Zaqueo, porque Zaqueo procuraba dentro de su interior conocer quién es el Cristo. ¿Ustedes ven? Entonces, es lo que encontró la mujer samaritana en esa búsqueda. Entonces, la mujer samaritana desde ahí descansó y dejó de ir a buscar a ese pozo que viene simbolizando la doctrina de lo terrenal. Ese pozo viene simbolizando la ley. Entonces, ahí
mujer samaritana descansó porque salía de Samaria a Jerusalén, porque creía que era allá que estaba la salvación. Pero mire con quién se encontró la mujer samaritana, con Jesús, el Cristo. Entonces no tuvo que esperar que Jesús muriera y resucitara. Desde ahí comenzó la mujer samaritana a dar testimonio, porque ella fue y dio el anuncio que alguien le hubiese predicado a ella. Entonces vamos a ver aquí en el mismo San Juan 5:9. La gloria sea de Dios. 5:9. En el mismo San Juan. Léelo, Domingo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Dice aquí: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Sabemos, hermano, que el día de reposo lo viene simbolizando como el séptimo día donde Dios reposó de su obra, de toda la obra que creó en Génesis. Pero que esto se ve fuera del creyente, pero esto viene dentro del mismo creyente. Fíjese que él dijo: y al instante aquel hombre fue sanado. Si fue sanado, ¿qué fue lo que sanó en él? Lo que se había perdido es de las escrituras, porque él no estaba enfermo físicamente como está Aníbal ahora y como están muchos de nosotros. Él fue sanado de lo que él venía creyendo de las escrituras, porque como dijo ahí, que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces este hombre recibió la gracia de Dios por lo que había en él, porque él no se movió del camino, es decir, de ese mandamiento, de ese testimonio, y alcanzó la salvación que viene de lo que se había perdido de las escrituras. Entonces aquí vamos a ver en Lucas 18:18. Amén. Lucas 18:18. La gloria sea de Dios. Lucas 18:18. Nuri, si usted lo puede leer. 18:18. Sí. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Sí. Los mandamientos sabe: no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, honrará a tu padre y a tu madre. Sí. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Amén. Si vemos aquí, este joven rico venía con una riqueza conforme a los mandamientos, a la ley. Entonces él había guardado todo ese mandamiento porque era rico. ¿Pero en qué era rico? En las escrituras. Él era rico en lo que había aprendido de ella y le habían enseñado. Entonces en él venía una posición y una riqueza. Pero fíjense ahí en ese versículo cómo le dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces usted ve que él no quiso despojarse de esa riqueza. Cuán difícil se le hace a un creyente entrar al reino de los cielos con esa riqueza. Como dice Jesús: el que no pierda su vida por causa de mí, no la hallará. Entonces, cuán difícil se le hace a un creyente perder, porque no quiere despojarse de esa riqueza. Porque en esa riqueza se alcanza una gloria, pero no conforme a Dios, sino conforme a lo terrenal y a los hombres. Entonces, fíjese lo que él despreció la salvación, porque como dice la escritura, le dijo a Zaqueo que él le daba a los pobres. Y si le daba a los pobres, ¿de qué le daba?
de lo mismo que él tenía, que había adquirido de la escritura. Entonces él se lo daba, porque hay obras que hay que sacarla para afuera, que hay que darla, para entonces usted seguir a Jesús, como hizo la mujer samaritana, que dejó su cántaro. Amén. La gloria sea de Dios.